Listo. Ya. Quisiera repasar así rapidito el tema teórico, pero muy más orientado a cómo se lo utiliza. Y yo trato, por lo menos yo cuando aprendo algo, se me queda más claro si tengo más una base teórica que tratar de aprenderlo de memoria, por lo menos para el tema este de los asientos. Yo me confundo bastante, así que prefiero tener bien claro el tema este de las UFBs. Para empezar, todo este lío parte de la inflación, ¿ya? Que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases. No sé si tienen claro el tema de la inflación, ¿por qué es que hacemos todo esto de los ajustes con las UFBs? ¿Tienen clara esa parte de por qué es que se hace todo esto al margen del cálculo que se debe hacer? Yo la verdad no. Ya, Yo tampoco. ok, ahí vamos. Hablando un poquito de la inflación, y así con un ejemplo, eh, la inflación tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero y la subida de precios prácticamente, ¿no? Esa variación que va viendo ese fenómeno económico, pues eso afecta todo lo que se maneja dentro de una empresa, ¿ya? Un ejemplo bien simple. El 2005, por ejemplo, o el año 2000, un almuerzo costaba 5 pesos, ¿no? Y ahorita un almuerzo mínimo cuesta entre 12 y 15 pesos, ¿ya? Y es el mismo almuerzo, o sea, es la misma cantidad de comida, todo idéntico, solamente que hay que dar más dinero para poder obtener ese bien, ¿no? Ese producto. Entonces, eso sucede siempre, ¿no? Si nos vamos más atrás, con un peso se compraban 10 panes y ahora se compran 2, ¿no? Dependiendo. Ese efecto que causa la inflación es el que la norma contable 3 nos dice que hay que tomar en cuenta en la contabilidad, ¿ya? Porque eso sucede en la vida real. El poder adquisitivo de las cosas que tenemos del dinero, pues no es constante, varía a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, si pensamos con un poquito de lógica, si hace 20 años yo podía comprar 10 panes con un peso, ¿ya? Y ahora solamente puedo comprar 2, significa que esa monedita de un peso, que es física, ¿no ve? Que la tengo en mi mano, pues vale menos, ¿no ve? Eso mismo le sucede a los activos que tiene una empresa, ¿ya? Si yo compré una maquinaria hace 20 años, al margen de la depreciación, esa maquinaria se ve afectada por la inflación. Entonces, si yo tengo que en algún momento darle un valor económico a todo lo que yo tengo en la empresa, no puede ser que la maquinaria esa que compré, por decir, en 5.000 bolivianos, siga valiendo 5.000 bolivianos a la fecha de hoy. O sea, no vale eso realmente, ¿no? Porque si lo convertimos, por decir, a panes, en esa época compraba una cantidad de X de panes con lo que valía esa maquinaria y ahora compro menos panes, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es precisamente el efecto de la inflación que uno intenta reflejar con todo este lío de las UFBs. La norma contable 3 nos dice que hay que reflejar el efecto de la inflación cuando hacemos la reexpresión de los estados financieros. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a hacer un asiento contable en mi libro diario donde necesito actualizar cuánto valen mis equipos, tengo que tomar en cuenta la inflación, ¿ya? Entonces, eso es el qué hay, el qué se hace y el por qué se hace, ¿ya? Es porque las cosas pierden su valor de acuerdo al tema de la inflación. Varían porque puede variar de forma positiva o de negativa, ¿ya? No siempre la inflación va a hacer que suba. Por ejemplo, el dólar una temporada llegó a valer casi 8 bolivianos y luego empezó a bajar. Antes de hacer con UFBs, este trabajo se lo hacía con el dólar. No sé si sabían eso. Ya antes de que utilicemos las UFBs, se utilizaba el dólar como parámetro de referencia para hacer esta reexpresión. No se tomaba, esta moneda se la inventó. La UFB es un tipo de cambio, es una moneda, solo que no tiene una representación tangible. ¿Ya? Esa parte no sé si los confundí más o les queda más o menos clara, yo lo estoy expresando a lo que yo le entiendo. No, Sí, está bien.
¿Sí? Gali, ¿te queda claro de que todo este asunto es bien simple? Si lo vemos en un ejemplo bien simple, si yo tengo Ujú. equipos, maquinarias, edificios, y cuando vos los compraste valían 1.000 pesos, cuando yo te pregunte cuánto vale de aquí a 5, 10, 15 años, no va a valer 1.000, va a tener otro valor. Al margen de su depreciación, va a variar porque ya el mundo cambió, la inflación afectó, la canasta familiar vale otra cosa, o sea, todo va cambiando y en la contabilidad tenemos que sacar el valor exacto. ¿Ya? Sí. Ok, entonces, aquí entra la UFB. Como les decía antes, esto se lo hacía en dólares. La reexpresión de los estados financieros aquí en Bolivia se hacía en dólares hasta principios del 2000, si no estoy equivocado. Entraron las UFBs cuando empezamos a bajar el dólar. De 7 algo que estaba casi 8 se lo fue bajando hasta los 6,96 que hay ahorita y que se ha mantenido durante altísimo tiempo. ¿Ya? Estos números de acá que nos dio el licenciado, ahora sí vamos a ver, ya que hemos visto un poquito el tema de la inflación, veamos de qué va ese tema ya de la UFE de los valores. No sé si recuerdan que nos habían pedido que busquemos esta tabla de acá. ¿Buscaron esta tabla? ¿Le entendieron qué significaban estos valores? Mm, yo la busqué y la tengo, pero no entendí por qué la tabla, digamos. ¿Por Exacto, qué la ¿no? validación? De por qué y qué, por qué 2 punto algo y etcétera, ¿no? A primera vista no tiene sentido. Aquí dice UFB, ¿ya? Esta, imagínense, es una moneda, es un tipo de cambio, ¿ya? Es simple y llanamente un tipo de cambio. Aquí es como si dijera euros, como si dijera dólares, como si dijera libras esterlinas, qué sé yo. Y aquí lo que te están dando es el tipo de cambio para el 1 de enero, el tipo de cambio para el 2 de enero, el tipo de cambio para el 3 de enero y así sucesivamente. Es un tipo de cambio. Como los dólares ya no nos sirven para reflejar la inflación, necesitábamos una moneda que reflejara la inflación. Entonces, el Banco Central de Bolivia publica cada cierto tiempo de varios días, o sea, va sacando, por así decirlo, digamos de forma diaria, va sacando cuánto vale la UFB cada día. Y siempre va subiendo. Si se fijan, la del 11 de enero es menor que la del 12 de enero. ¿Ya? Esta es una herramienta, o sea, es el tipo de cambio que nos va a ayudar a revalorizar los activos que tengamos en la empresa y los bienes. ¿Ya? Nos va a ayudar a revalorizar. Eso es lo que significa esta tabla, o sea, cada numerito corresponde a un día. Si se fijan ahí del 1 de enero al 31 de diciembre hay 365 valores. Es simple y llanamente eso. Es la UFB de ese día, el tipo de cambio, el dólar, si quieren llamarle el euro. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Aquí el licenciado cuando nos dio el ejemplo puso un número menor y un número mayor. ¿Ya? ¿Y esto qué significaría? Este numerito en la vida real, cuando hagamos este ejercicio, pues va a tener que corresponder a la fecha de inicio de ejercicio de la empresa. O sea, hay que buscar aquí en la tabla de OFBs. Si la empresa, por decir, empezó a trabajar el 1 de marzo, es su primer año, y vamos a tener que hacer todo este tema de ajustes el 31 de diciembre, vamos a tener que tomar ese numerito de ahí como UFB inicial y el 31 de diciembre, el numerito de acá, como UFB final. ¿Ya? Esas son las famosas UFB inicial y UFB final. Cuando ya pase al segundo año de ejercicio esa empresa y trabaje normal del 1 de enero al 31 de diciembre del segundo año, cuando se hagan los balances y se haga cuando se haga el balance y se hagan los ajustes, va a tocar tomar la UFB inicial como el 1 de enero de ese año y la UFB final como la que salga para el 31 de diciembre del año que se está haciendo el ejercicio. ¿Ya? ¿Ahí queda un poco más claro o tienen alguna duda todavía? No, está clarísimo ahora. Ya, belleza. Ramón. Sí, está claro, gracias. Ok, viejo. Ya, entonces, eso es la UFB inicial y la UFB final. Conceptualmente es eso y nada más. Ahora,
Necesitamos conocer esos dos datos antes de meternos a hacer este quilombo de acá. ¿Qué hacemos con esos dos datos? Lo primero que hay que hacer es calcular el factor. Este factor tiene una fórmula bastante simple y también muy lógica. Si yo estoy trabajando para actualizar algo que en el pasado me costó un valor y quiero saber ahora en el presente cuánto vale, pues voy a dividir la UFE final, o sea, la del día a la que quiero saber cuánto se va a revalorizar producto de la inflación, lo divido entre la UFE final y le resto 1. Le resto 1 porque tengo que obtener un factor que puedo usar en una multiplicación. Esta es una fórmula que, la verdad, si la entendemos hasta ahí, yo creo que basta. De memoria la podemos entender UFB final entre UFB inicial menos 1. La final es la mayor, tiene que dividirse entre la menor. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos este factor, ya podemos empezar a trabajar. ¿Ya? Con este factor ya se empieza a trabajar. Aquí vamos a hacer, esto fue lo que hicimos el fin de semana. Ok. La gran cosa que se hace con este factor, la magia por así decirlo, veámoslo con un ejemplito bien trucho, olvidándonos un ratito de los asientos y demás. Yo compré una mesa en 100 bolivianos, ¿ya? Compré una mesa. Y digamos que la compré para efectos de cálculo el 1 de enero, o sea, el 1 de enero del 2020. Si yo quiero saber a esa mesa cuánto le afectó la inflación, o sea, cuánto vale esa mesa al día de hoy, simple y llanamente multiplico ese valor que quiero actualizar por el factor que tengo ya precalculado. Eso me va a dar este pedacito de aquí. Esa colita, ese pedacito, ese cachito, lo que quieran llamarle. Esta cosa es la, ahí te ve, es la que vamos a utilizar para todos los cálculos del ajuste por inflación y tenencia de bienes. Este valor, si yo se lo sumo al que utilicé para el cálculo, me va a devolver cuánto vale a la fecha que yo quiero ese bien, esa mesa, por ejemplo, que valía 100, luego de haber calculado la AITB de esa mesa, ahora sé que esa mesa vale 103,76 centavos. ¿Ya? La clave es entender qué es esta cosa, porque con ese cálculo es que se hacen estos asientos. ¿Ya? Eso es así y ya. Ahora, esto funciona para arriba y para abajo. Si hubiéramos tenido, si empezase a bajar, por ejemplo, la UFB final, si cada vez se fuera devaluando nuestra moneda, este valor pues va a ser menos. ¿Qué significa? Que mi mesa que valía 100 pesos, cuando yo la quiera vender, capaz y no me dan ni 60, ¿no ven? Como pasa en Argentina, como pasa en Venezuela. ¿Ya? Por eso es tan importante entender cómo la inflación afecta a la empresa, ¿ya? Porque imagínense si yo tengo un montón de activos, tengo edificios, tengo vehículos, no me puedo dar el lujo de no saber cuánto de verdad vale. Yo lo puedo haber comprado en un monto y nos pasa lo que pasó en Venezuela, nuestra moneda se devalúa, nuestra economía se cae, pues ya no va a valer lo que valía cuando lo compré, va a valer menos. Si quisiera cambiar mis maquinarias por pan, recibo menos pan cuando ha habido una inflación que el que recibiría normalmente, ¿no? En este caso, pues supuestamente nuestra economía ha ido mejorando. Esto nos dice de que cada vez pues, se va ajustando de forma periódica y no exagerada, ¿no? Vemos de que en un año una variación puede ser de 3 bolivianos. Esto es bastante real si se fijan en las UFBs que hay en el banco, ¿no? Lo que publica el banco. El 1 de enero es 2.3328 y termina en diciembre con 2.35851. O sea, la variación no es mucha, la inflación es en teoría sana. ¿Sí? En teoría es una inflación controlada. ¿Ya? Si quisiéramos hacer esto, por ejemplo, con la moneda, con el peso argentino o con los bolívares,
esto sería un carnaval, tendríamos de que al principio de año mis tractores valían un monto y luego valen muchísimo más, pero, o sea, valen más en cantidad, pero valen menos en poder adquisitivo, van a valer millones, pero resulta que con miles compro 2 panes. ¿Ya? Entonces, todo eso que les he comentado es un poquito para tener idea de por qué es que calculamos esto, porque si es solamente un número, a veces cuesta asociarlo con un concepto. Si el número solito lo vemos, pues no nos dice nada. Pero en realidad este número significa eso. Significa el ajuste que le estoy haciendo al valor que tiene el bien a un momento dado del tiempo y quiero saber a otro momento futuro cuánto es que vale. ¿Ya? Ahí no sé si queda claro el cálculo de la A y TB, o sea, con este valor vamos a hacer todo el resto del enunciado. ¿Hay alguna consulta acá? Hola, Mm, Noemí, ¿cómo va? por mi parte está bien. Ok, ya. Entonces, aquí haciendo un pequeño resumen, lo único que hemos hecho es entender que la UFB inicial y la UFB final son son un tipo de cambio, que en realidad los tenemos que sacar de acá, de la tabla de UFB que ofrece el Banco Central de Bolivia. Una vez tenemos esos datos, hay que sacar el factor. Simple y llanamente apliquemos la fórmula y ya. UFB final entre UFB inicial menos 1. Y con este factor vamos a hacer todos los cálculos que se piden. ¿Ya? El práctico es este, es el que se les ha pasado por el grupo. Yo voy a tomar como ejemplo los datos del ejercicio que hicimos en clase. ¿Ya? Y con esos datos vamos a reconstruir lo que el docente hizo en el formato del práctico. ¿Ya? Primer punto, esta tabla de acá. Esta tabla se llama anexo de activo fijo y tiene mucho sentido de que la conozcamos por su nombre porque ya cuando se hace la contabilidad es un anexo, no es parte de los documentos que hay que adjuntar con los estados financieros. Pero nosotros veámoslo como una ayuda. Similar a como cuando calculamos la planilla de aportes o la planilla de sueldos, que sacamos todos los valores de una y luego los vamos acomodando en asientos, esta tabla nos sirve precisamente para eso. ¿Ya? Aquí ya vamos a entrar a usar el concepto de depreciación, porque no podemos hablar de ajustar cuánto vale un bien si no hablamos de su depreciación. El concepto de depreciación es bastante simple, ¿no? Las cosas que tenemos pues no valen lo mismo a medida que las usamos. Sí, esa parte no, creo que no hay problema, ¿no? El concepto de depreciación es eso y punto. ¿Ya? En el enunciado del práctico nos dan 4 activos fijos: muebles y enseres, maquinaria y equipos, vehículos y herramientas. ¿Qué más nos han dado como dato? El valor contable de cada uno, la depreciación acumulada y el porcentaje anual. El activo fijo, bueno, sabemos que es el activo fijo. Valor contable, pues es el valor que tiene, ya es su valor monetario. ¿Qué vendría a ser la depreciación acumulada? Que es uno de los datos que nos tienen que dar para poder hacer, el trabajo práctico. La depreciación acumulada es exactamente lo que su nombre indica. Es la acumulación de las depreciaciones que ha tenido ese bien a lo largo del tiempo. Cuando compren, por ejemplo, si se adquiere un vehículo en enero, ¿ya? La depreciación acumulada de ese año empieza en 0. Cuando yo adquiero un bien, su depreciación acumulada es 0 porque todavía no le ha acumulado nada de depreciación. Al momento de su adquisición, su depreciación acumulada va a ser 0. Cuando cierre el ejercicio, ¿ya? Y calcule la depreciación acumulada, que la vamos a calcular aquí abajito, cuando se hace el cálculo, el primer año, la depreciación acumulada va a ser igual a la depreciación de la gestión. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Si el activo era nuevo y es la primera vez que estoy haciendo el cálculo de la depreciación, cuando la acumule, pues van a hacer lo mismo. O sea, esta jarra estaba vacía. Y aquí le tengo que ir echando cada año
la depreciación de la gestión. Si aquí me sale 20, el primer año la acumulada va a ser 20 y la de la gestión va a ser 20. Aquí con este enunciado, prácticamente lo que nos está diciendo el docente es que ya estamos en el segundo año del ejercicio de la empresa. ¿Ya? Es el segundo año, porque estos equipos pues ya tienen una depreciación acumulada, ya venimos arrastrando una depreciación de una gestión anterior. ¿Queda claro el concepto de depreciación acumulada? Sí, pero a ver, una pregunta. Dale. Si tienen, es su primer año, Ujú. ¿la depreciación acumulada sería un porcentaje o algo así? Ya. Cuando nace el bien, vamos a hacer el cálculo de la depreciación acumulada por primera vez. La primera vez que vayamos a calcular la depreciación acumulada, va a ser idéntica a la depreciación de la gestión. Ahora, el porcentaje que preguntas, el cómo hago ese cálculo, viene dado por este porcentaje anual. Ahora, ¿cómo hago ese cálculo? ¿Cómo sé cuánto es la depreciación acumulada? En este caso nos lo están dando, ¿ya? Pero si fuera la primera vez, cuando no tenga este dato, ¿cómo hago ese cálculo? Ahí vamos. Esto de acá el docente nos lo dictó. 10% anual, muebles y enseres, 12.5 maquinaria y equipos, 20% vehículos, 25% herramientas. ¿Ya? Eso es por ley. Si nosotros googleamos depreciación, activos fijos, buscamos alguna página de Bolivia, porque esto varía por país, cada país. Bueno, creo que es estándar, la verdad no estoy seguro, pero uno tiene que buscar la que es oficial para su país, porque esto es ley. Aquí hay una tabla. No sé si conocían esta tablita de depreciaciones. Hola, hola. Yo sí, No, pero la verdad. yo sí. ¿Sí? Ok. De esta tabla es con la que uno ya en la práctica obtiene estos valores. Y es lo que hemos utilizado en el ejercicio, ¿no? Muebles y enseres 10%, maquinaria 12.5%, vehículos 20% y muebles y enseres 10%. ¿Ya? Esos son los datos que tenemos para hacer el práctico. Y son los mismos datos que tuvimos cuando cuando llevamos la clase. ¿Ya? Entonces, este es el dato, Gali, que se utiliza para saber cuál es la depreciación acumulada. Pero la depreciación acumulada no se calcula solita multiplicando eso. Vamos a sacar uno por uno los factores. Ahorita vamos a asumir, como el docente nos ha dado el ejercicio de que ya tenemos una depreciación acumulada. Van a ver de que si este dato fuera 0, no nos afecta en el cálculo. Ahorita tomemos el cálculo con los datos que nos han dado y luego vamos a hacer alguna variante para entender de que si esto es 0, pues no pasa nada. El cálculo nos va a arrojar el valor que es. ¿Ya? Entonces, aquí recapitulando. Tenemos estos 4 datos que nos han dado como parte del enunciado hasta acá, la depreciación. Sin eso no podemos trabajar. Lo primero que hay que hacer es calcular la AITB del valor contable. O sea, este pedacito de acá, ¿se acuerdan, no? La mesa de 100 pesos, yo necesito ese pedacito de ahí para poder empezar a trabajar, porque ese pedacito se lo voy a ir acomodando a todo lado. ¿Ya? Entonces, primero necesito ese valor. Entonces, simple y llanamente, multiplico el valor contable por el factor. Y se acabó. Ya tengo la AITB del valor contable. ¿Ya? AITB del valor contable. Ya lo tendría calculado. Ahora, recordemos que si estamos haciendo esto, siempre tengamos en mente que estamos trabajando en una fecha final y estamos tomando la fecha inicial como la que nos marca el inicio del ejercicio del periodo de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? De que si este vehículo valía 100.000 bolivianos a la fecha de esta UFB inicial, su valor actual a la fecha de la UFB final va a ser
el valor que él tenía al principio más la AITB. Ese es el famoso valor actual. Si se fijan, vamos a hacer multiplicaciones y sumas. Esto es bien simple, ya de que entendemos cómo se utilizan estos valores. ¿Ya? Entonces, una vez de que le hemos aplicado el factor al valor contable, hay que obtener el valor actual. Necesitamos saber cuánto vale el vehículo, en este caso, a la fecha que estamos haciendo los ajustes. Entonces se suma. ¿Ya? ¿Alguna consulta de este cálculo del valor actual? ¿Ninguna? Disculpe, ¿Sí? ¿cómo sacó, de dónde sacó ese monto de AITB? El monto de la ITV, el de acá. Ujú. ¿Ya? Este monto sale de multiplicar el factor que hemos calculado al principio del trabajo. ¿Ya? Se multiplica el factor por el valor al que queremos calcularle la AITB. ¿Ya? Si yo quiero saber cuál es la AITB de una mesa que compré y me costó 100 bolivianos, yo multiplico este factor por lo que valía la mesa cuando la compré y me va a dar el pedacito que varió, me va a dar esa diferencia. Y si esa diferencia yo se la sumo a lo que valía esa mesa, voy a tener su valor actualizado. Ese pedacito es la AITB, ¿ya? Y siempre vamos a utilizar el factor para calcular esa AITB, Ya. ¿ok? Entonces, si nos piden ¿el valor actual de quién? Del activo fijo. ¿El activo fijo cuánto valía? 100, ¿ok? Le saco la ITB, se la sumo a lo que valía y ese es su valor actual. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta del valor actual? Ok. Ahora, vamos a la depreciación acumulada. Aquí tenemos un valor. Nos han dicho que la depreciación acumulada son 20.000 bolivianos. Si yo quiero sacar la AITB de la depreciación acumulada, ya se está acabando, va a falta todavía. Si yo quiero sacar la AITB de la depreciación acumulada, ¿qué es lo que tendría que hacer? Al valor que quiero obtener su AITB, lo multiplico por el factor y me va a salir la AITB de la depreciación acumulada, ya diciéndolo con su nombre bonito, digamos. Pero es simplemente multiplicar el valor de lo que quiero obtener, de la AITB que quiero obtener, por el factor que ya tengo calculado. Así que este factor hay que tener mucho cuidado de usar todos los decimales, porque esa es la clave, como van a ver ahorita. Con eso vamos a hacer todo. Y va a salir simplemente este dato. ¿Sí? Este dato es simplemente una multiplicación. ¿Por qué hacemos eso? Porque la depreciación también tengo que actualizarla. ¿Ya? Yo no puedo agarrar y decir que mi vehículo sube alegremente si mi depreciación no la actualizo también. ¿Ya? O sea, todos los valores que en los que se va a reexpresar los estados financieros tienen que verse afectados por la inflación. La depreciación también hay que actualizarla, por eso hacemos el cálculo, porque la depreciación acumulada también se actualiza. Ariel, ¿y se realiza primero? ¿La depreciación? O sea, la actualización de la depreciación y de ahí recién se halla la inflación o cómo? Ya, la inflación es un concepto que ya lo estamos tomando en cuenta aquí en el factor. ¿Ya? Una vez de que ya hemos obtenido este factor, sabemos que él nos va a ayudar él va a hacer la magia de actualizar los valores de nuestros bienes y activos en función a la inflación. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos dicho de que hay una fecha inicial y hay una fecha final, o sea, hay un periodo de tiempo que ha pasado entre un dato y otro, y en ese periodo de tiempo, en la vida real, ya sucedió la inflación. Ya el pan vale más, tu dinero vale menos, ya compras menos papa con la misma cantidad de dinero. O sea, eso ya sucedió entre esta fecha, porque acuérdate que esto es para una fecha, y este otro dato es para otra fecha, para una fecha posterior. Al momento de haber calculado este factor,
él ya tiene todo ese concepto embebido, ya simplemente es usarlo. Cada que yo multiplico un valor monetario por ese factor, lo que estoy obteniendo es la varianza producto de la inflación. ¿Ya? Con eso estoy obteniendo de que si este vehículo costó 100.000 bolivianos a una fecha dada, ahora sé que vale 103.000. Fíjate que aumentó. ¿Por qué? Porque la AITB pues subió. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, para ponerle orden, ya para resolver el práctico, lo primero que hacemos luego de haber, cuando nos dan el enunciado, nos lo van a dar sin el factor. Nos van a decir UFB final y inicial y final. Sacamos el factor, lo primero. ¿Ya? Una vez de que sacamos el factor, lo siguiente que sería, a lo que nos han, a los activos que nos den, ¿ya? Los ponemos todos en una tabla, o sea, en realidad el práctico sería aumentarle estas columnas a la tablita que tenemos en el enunciado. Lo siguiente que sería calcular la AITB del valor contable. Vamos a ir prácticamente en orden. ¿Ya? Necesito saber cuánto es el valor contable actualizado. Luego de eso tengo que actualizar la depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces, simple y llanamente multiplico la depreciación acumulada por el factor. ¿Ya? Ahí ya vas a tener el segundo valor. Y finalmente, ya tengo que depreciar el equipo. Hay que utilizar este porcentaje que nos están dando. Hasta ahorita no lo hemos usado. Para depreciar este vehículo, porque la ley nos dice que hay que aplicarle el 20%, pues nosotros le tiramos 20%. ¿Ya? Pero ¿20% de qué? Esa es la pregunta. No del valor contable. ¿Por qué? Siempre tengamos en mente, este ejercicio lo estamos haciendo al cierre de gestión, o sea, esto lo estamos haciendo el 31 de diciembre, o lo estamos haciendo en enero, pero lo estamos haciendo el 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, a mí este valor no me sirve para depreciar porque mi vehículo no vale 100.000. Mi vehículo vale 103.000, con 103.759,41. La depreciación de la gestión sale de multiplicar el porcentaje que sea definido por ley para ese activo fijo por el valor actual. Es con el valor actual que se trabaja para calcular la depreciación de la gestión. ¿Ya? Aquí hay un par de cositas para mencionar, pero antes de pasar a eso, ¿queda claro esto? La depreciación de la gestión es sobre cuánto se depreció nuestro activo, ¿ya? Pero con el valor actual. Estos valores solamente nos sirven para calcular los que vamos a realmente utilizar en los asientos. ¿Ya? ¿Queda claro el de la depreciación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, con la depreciación de la gestión, con la AITB de la depreciación acumulada y con el valor actual, ya recién podemos hacer nuestros asientos. Y tienen un orden que no es necesario saberlo de memoria porque van a ver que es muy, la verdad, muy obvio, ya una vez de que nos lo hacen notar. Por cada activo tengo que hacer 3 asientos. Eso significa que en el práctico hay 4 activos, voy a tener que tener 12 asientos en mi libro diario. ¿Ya? Entonces, si me están diciendo que lo primero que tengo que hacer es actualizar el valor de mi vehículo porque este valor no me sirve para nada, yo con este 100.000 no hago nada porque ya pasó un año y la inflación y bla, 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 ya no vale 100.000. ¿Cómo le hago para que contablemente mi vehículo que valía 100.000 ahora valga 103.759? Eso es lo que significa el primer asiento, la actualización del valor del activo. Yo lo que tengo que hacer es como si comprara un vehículo. ¿Se acuerdan lo de mercadería? ¿No? Cada que compramos mercadería le sumamos a mercaderías, ¿cierto? Sí. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Y esto, si lo analizan, está comportándose como efectivo. Aquí la AITB está comportándose como si fuera dinero.
Porque es como si comprara un asiento de compra de vehículo al margen del crédito fiscal, iría contra una cuenta de activo, ¿no es cierto? Iría contra una caja, por decir, o contra banco, para poder incrementarse. O sea, conceptualmente aquí lo que estoy haciendo es aumentar de verdad cuánto vale ese activo producto de la inflación. Pero ¿de dónde estoy sacando ese dinero? O sea, por qué estoy haciendo eso, digamos? ¿Cómo es que mi vehículo vale más dinero si yo no le estoy metiendo más dinero, no le he comprado una radio nueva, no le he cambiado las llantas siquiera en todo ese año, y de pronto va a valer 3.000 bolivianos más, casi 4.000, por la ITV? Entonces, este asiento, así de sencillito como se lo ve, conceptualmente está realizando esa acción. Está haciendo que mi vehículo valga más. Por eso no se confundan, en ningún lugar vamos a usar este 100.000, ni este 20.000, nada. ¿Por qué? Porque ese vehículo ya sabía cuánto valía. En algún lugar debe haber un asiento cuando lo compramos, donde dice vehículo, 100.000, crédito fiscal, bla, 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 contra banco, por decir. O contra cuentas por pagar, para hacerlo más real. ¿Ya? O sea, en algún lugar se movió el mayor de este vehículo y valía 100.000. Cuando hagamos este asiento y mayoricemos, pues va a valer 103.000, bla, 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 bla. Su valor actual. ¿Y con qué hemos hecho ese movimiento? Con ITV. ¿Ya? ¿Este asiento queda claro? Sí. Ya. Sí, Ariel. Ok. Si se corta, volvemos a entrar para poder terminar. No falta mucho. Le Claro. puse con colores, ¿ya? Para entender dónde es que usamos cada valor. ¿Ok? El segundo asiento es lo mismo, ¿sí? O sea, estamos haciendo una actualización, pero en este caso a la depreciación acumulada de vehículos. Aquí estamos perdiendo. Cuando se deprecia mi vehículo, yo estoy perdiendo dinero, la ITV se viene al debe. ¿Ya? Este a mí me cuesta un poquito entenderlo conceptualmente, así que aquí yo hago uso de la memoria. Creo que lo entiendo mejor y sé que la ITV está en el haber. A ojo cerrado yo le tiro aquí